Silencia tu computador. Sí, porque... Aló, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Aló, aló, aló. Aló, ¿alguien me podría responder si se escucha bien? Si estamos bien con el sonido. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Ah, ok. Listo. Entonces, bueno, en la sesión de hoy lo que vamos a ver es, básicamente les voy a mostrar una cantidad de recursos para competencias matemáticas que muy probablemente ustedes conozcan. Y vamos a, digamos, no nos vamos a enfocar en un tema específico, sino vamos a resolver problemas en general, digamos, ver cómo es el enfoque de, cómo es lo que se llama el proceso deductivo para resolver problemas en matemáticas. Entonces, les voy a comenzar compartiendo pantalla de... Entonces, este es el sitio que voy a utilizarles. Okay. Listo. Este sitio web se llama El Arte de Resolución de Problemas. Es un sitio que hace mucho tiempo. Acá, pues son dos personas muy reconocidas en el ámbito de divulgación matemática para competencias matemáticas. Acá vamos a presentarlos. Pues, acá. Acá.
No, los fundadores son esas dos personas, Richard Ruzicka y David Patrick. Digamos, ellos tienen varios libros de resolución de problemas, pero entre su equipo, digamos, hacen instrucción acá, hacen los cursos, materiales, problemas. Hay muchas personas que han participado en diversas competiciones matemáticas. Algunas de ellas, pues, la IMU, que es como la competición más famosa, pues, a nivel escolar, y la IMC, PubMed, que es a nivel universitario, etc. Entonces, este es un muy, muy buen recurso para que ustedes se entrenen para cualquier competencia matemática o para matemáticas en general. En particular, algo que les recomiendo bastante es que, un segundo acá, es que, por ejemplo, hagan los ejercicios de este recurso. Es un recurso que se llama el Cumus. Digamos, es totalmente gratis, tienen más de 13.000 problemas con sus soluciones. Y lo interesante es que ustedes escogen los tópicos que van a ver, digamos, tienen una gran cantidad de tópicos, una gran cantidad de problemas, y los problemas son adaptativos. Es decir, si ustedes están muy flojos en cierta área, cierta, digamos, ángulos de geometría o geometría, entonces va proponiendo problemas y se va adaptando a ustedes. Es decir, si están súper duros en esa área, pues rápidamente les va a poner problemas cada vez más retadores hasta que pasen el tópico, o si están flojos en esa área, pues les va a poner problemas más fáciles y luego va incrementando la dificultad. Es un recurso que les recomiendo bastante. Parte de lo que hay aquí en AUPS, en Art of Problem Solving, bueno, ellos tienen un montón de libros, cursos, etcétera, pero lo que nos vamos a enfocar es en esto, tienen recursos de competencias matemáticas. Tal vez es uno de los recursos más grandes que hay de competencias matemáticas. Y entre esas están, vamos a comenzar a resolver problemas de un recurso que es, bueno, vamos a enfocarnos en las competencias estadounidenses y vamos a comenzar a resolver problemas de estos que llaman las AMC. AMC son unas competencias, digamos, el nivel es un poco como las primeras dos rondas de la Olimpiada acá de Matemáticas, y vamos a ver uno de esos, por ejemplo, AMC 8. Listo. Entonces, ¿cuál es el tipo de problemas que vemos acá? Perdón, el audio tiene interferencias. Okay. Listo. Si hay cualquier problema con el audio, me van diciendo allí por el chat. Bien. Entonces, lo único pues que tiene este sitio es que está en inglés. Okay. Bien. Pero pues una ventaja es que si sabemos más o menos leer inglés, pues podemos entender matemáticas, porque es un lenguaje, digamos, universal común. Entonces, acá podemos encontrar problemas de este tipo. Bueno, lo otro es que si está en inglés, obviamente está en otras unidades también. ¿Cuántas yardas cuadradas de tapetes son requeridas para cubrir un piso rectangular de 12 pies por 9? Entonces, es un problema de áreas, por ejemplo. Muy similares estos problemas a los de la primera y segunda ronda de la Olimpiada, ¿cierto? Todos estos son problemas muy, muy, muy similares, y tal vez problemas similares a los que se mañana. Por ejemplo, médica se obtiene primero, cada término se obtiene adicionando una constante al término previo. Entonces, en muchos problemas se van a encontrar que digamos, hay conceptos que se definen dentro del problema, aunque todos muy conocidos. El concepto de secuencia aritmética. Entonces, comenzamos con un número y, por ejemplo, acá le vamos sumando 3, 2, 5, 8, 11, 14, etc. Entonces, acá en este problema nos piden
o nos dicen lo siguiente, en este cuadrado, cada fila y cada columna es una secuencia aritmética de 5 términos, cada fila y cada columna. Entonces, en cada columna. Entonces, debe ser. Entonces, vamos a comenzar resolviendo este problema. Digamos, así sea el problema 18 de esta competencia, el AMS 8 es un problema pues, que consideraríamos de un nivel intermedio. Exacto, es un problema en que exacto, solo tenemos que saber un poco de aritmética, lógica para resolverlo, pero vamos a comenzar por acá. Bien. Y vamos a ir progresando hasta ver problemas digamos, ya de un nivel de dificultad mayor. Listo. Entonces, comparto pantalla, una pantalla nueva acá. Segundo. Listo. Listo. Entonces, ya estamos bien, ya pararon las interferencias. ¿Cómo seguimos? Entonces, nuevamente voy a poner acá, voy a dibujar acá el recuadro. Segundo. Bueno, entonces, listo. Entonces acá teníamos básicamente, teníamos un K. Ujú.
Ok, ahora se escucha. Ok, ok. Listo, bien. Tenemos un poquito de interferencia acá con el internet. Listo, entonces habíamos quedado en esto. Este era el problema que, ese es un problema, digamos, lo que sería un nivel simple que vamos a resolver. Entonces, nos decían, los que nos piden es hallar la X. Y la pista que nos daban es que cada fila y cada columna es una progresión aritmética. Entonces, para conocer una progresión aritmética, lo que tenemos que saber es cuál es el número inicial, por ejemplo, y saber cuánto le vamos a adicionar a ese número sucesivamente. Entonces, pensemos un segundito y me dicen por el chat cuál sería el número que le vamos a agregar a 1 para que esta primera fila se nos convierta en una progresión aritmética. Entonces, ¿cuál sería acá? Digamos que comenzamos con el 1 y tenemos que ir agregándole, sumando a 6, exactamente, ¿cierto? 1 más 6 más 6 más 6, 1 más 6 más 6 más 6 más 6 da 25, ¿cierto? ¿Cómo, eh, ¿Cómo dedujeron esto? Pues simplemente 1 más, digamos, no lo conocemos, entonces 1 más A más A más A más A debe dar 25. 1 más 4 veces A debe dar 25, entonces ahí es fácil ver que A tiene que ser 6. Listo, entonces acá completamos esto, entonces 6, 12, 18, perdón, 6, 13, 19, 25. Listo. De la misma manera podemos completar esa columna. Podemos completar esa columna. Y acá entonces 1 más A más A más A más A debe dar 17. 1 más 4A debe dar 17. Entonces es fácil ver que A debe ser 4. Acá 5, 9, 13, 17. Listo. Y este otro, entonces, esta otra progresión aritmética, entonces, ¿cuál debe ser el sumando de esa progresión aritmética? Lo que tenemos que ir sumando hasta que obtener 81.
Profesor, disculpe, ¿me podría volver a explicar la primera fila? Esta de acá. Entonces, lo que nos están diciendo es que esta fila debe ser una progresión aritmética. Una progresión aritmética comienza en cierto número, por ejemplo acá en 1, y se le va sumando cierta cantidad fija. Por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. Es una progresión aritmética. Comenzamos en el 1 y le vamos sumando 2. Entonces acá nos están diciendo, vea, esta primera fila es una progresión aritmética. Con esa pista, entonces ya sabemos qué números deben ser estos. ¿Por qué? Porque si eso es una progresión aritmética, entonces debe ser de la forma 1, 1 más A, 1 más A más A, 1 más A más A más A, 1 más A más A más A más A, 4 veces. Listo. Una progresión aritmética siempre es de esa forma. Comienza en un número y le vamos sumando una cantidad fija a ese número. 1, 1 más 2, 1 más 2 más 2, 1 más 2 más 2 más 2, 1 más 2 más 2 más 2 más 2, etc. Entonces acá no nos están diciendo cuál es el número, pero nos están dando una pista, termina en 25. Entonces acá podemos ver, bueno, este lo tengo malo, ¿cierto? Puse acá 6 y es 7, ¿cierto? Listo, podemos ver que esta progresión aritmética entonces tiene que ser esta, 1, 7, 3, 6 y 9, 25. ¿Cómo lo sabemos? Porque acá en este debe estar 1 más A, acá 1 más A, digamos 1 más 2 veces A, acá 1 más 2 veces A más A, 1 más 3 veces A, y acá 1 más 3 veces A más A, 1 más 4 veces A. Entonces sabemos que 1 más 4 veces A es 25, entonces ahí ya es fácil ver que A tiene que ser 6, resolviendo esa ecuación. 1 más 4A igual a 25, 1 más 4A igual a 25. Si resolvemos esto, A tiene que ser, fácil ver que A tiene que ser 6. Entonces esta progresión aritmética tiene que ser 1, 1 más 6, esto más 6, esto más 6 y esto más 6. De la misma manera, podemos averiguar cuáles son estos números, ver que el sumando de la progresión aritmética tiene que ser 4 acá, para que termine en 17. Entonces acá en este caso, Mateo nos está diciendo tiene que ser 14. Digamos acá 25 más 4 veces A, 18. Entonces es fácil ver que A tiene que ser 14. Entonces acá 39, acá 53, acá 77. ¿Sí nos da? ¿O lo tengo mal? 39, 53, 77 y 14. Fallamos ahí un poco, ¿cierto? Con el 14. En realidad 25 más 4A tiene que ser 81. Es que acá lo tengo mal, ¿cierto? Sumé mal. 53 más 14, 67. Y ahí sí nos da 81, ¿cierto? Listo. Ahí estamos bien, si era 14. Bien, entonces nos piden hallar la X, no es necesario rellenar todo averiguar todos los números, solo la X. Y acá ya podemos saber quién es X. ¿Por qué? Porque de acá, sabiendo que esto es una progresión aritmética que comienza en 9 y termina en 53, podemos saber quién es X, ¿cierto? 9 más 4 veces A, 53, la misma historia. Entonces, haciéndolo en la cabeza, por ejemplo, entonces tenemos, acá tenemos que sumar de A 11. Tenemos 20, 31, 44, 42, 53. Entonces, X es 31. Bien, entonces así hallamos nuestra X. Entonces, este es un problema que consideraríamos como de calentamiento, ¿cierto? Así son los problemas de esta competencia, de esta primera competencia que les mostré, que es la AMC 8. Bien. Entonces voy acá a volver a compartir pantalla. Y vamos a buscar otra competencia. Vamos a subirnos un poquito de nivel. Listo. Entonces acá vamos a irnos a la que se llama la MC12, la MC10. Bien. Entonces, problemas de una naturaleza muy similar, pero digamos, son problemas que consideremos básicos,
pero ya requieren un poquito más de experiencia con ciertos conceptos, ecuaciones, un poquito más de geometría, un poquito más de ángulos. Por ejemplo, acá ya nos están poniendo estas cosas que son factoriales, raíces cuadradas, etc. Entonces vamos a hacer un par de esos problemas que ya tienen un nivel mayor. Entonces vamos a comenzar con este. Es un problema conceptual. Requiere en realidad es aritmética, pero es un problema totalmente conceptual. Acá nos están definiendo una nueva operación, la operación trébol. El trébol de A con B nos están definiendo que es A al cuadrado B menos AB al cuadrado. Listo. Entonces nos están definiendo esa nueva operación. Listo. Como no soy tan bueno dibujando el trébol, acá cuando lo resolvamos, en vez de trébol voy a poner un cuadradito. Y ahorita pasamos a la resolución. Entonces, por ejemplo, 1 trébol 3. 1 trébol 3 va a ser 1 al cuadrado 3 menos 1 3 al cuadrado. Eso da 3 menos 9, menos 6. ¿Listo? Entonces nos están diciendo, ¿cuál de las siguientes figuras geométricas, o bueno, describe todos los puntos XY para los cuales X trébol Y es igual a Y trébol X? Bien. Nos están diciendo qué es esto. Entonces están diciendo, bueno, es un conjunto finito de puntos, es una línea. Entonces recordemos que una línea se puede caracterizar como los puntos XY, tales que Y es un múltiplo de X más una constante, cosas de ese estilo, o si los XY que satisfacen eso son dos líneas paralelas, o etc. ¿Cómo es el conjunto de los XY que satisfacen eso, que satisface esto? Bien, entonces vamos a resolver ese problema. Problemas de este tipo no son... vamos a resolver este problema, más que todo pues por la lógica que se necesita para resolverlo, pero problemas de este tipo que requieren de pronto conocimientos, como que ciertos conceptos especiales, saber por ejemplo cómo es la ecuación de una recta, digamos no son tan comunes en competencias matemáticas. En competencias matemáticas usualmente se prefieren problemas que requieran cierta madurez de pensamiento, pero no gustan mucho problemas que requieran ciertas cosas muy específicas, por ejemplo, cosas de logaritmos, cosas de ecuaciones de rectas, parábolas. Ese tipo de cosas no los van a encontrar tanto en cierto tipo de competencias matemáticas. Bien. Pero igual vamos a resolver ese problema. Entonces acá nos están preguntando cuáles son todos los pares XY tales que X trébol Y es igual a Y trébol X. Recuerden, voy a dibujar el trébol como un cuadradito. Entonces, simplemente pues tenemos que ver X trébol Y, ¿qué es? X trébol Y es X al cuadrado por Y menos Y por X al cuadrado. Eso es X trébol Y. ¿Y qué es Y trébol X? Ah, pues por definición sería Y al cuadrado X menos XY al cuadrado. Listo. Entonces, lo especial de este problema es que es un problema en el que nos están definiendo algo nuevo y nos están preguntando cosas sobre ese nuevo objeto que definieron. Sí. En el segundo término copió YX cuadrado y ese, o sea, sería XY cuadrado. Ah, ok, acá, este es XY cuadrado. Gracias. Listo. Entonces, acá sería XY cuadrado. Listo. Entonces tenemos que hallar todos los XY que satisfacen esto. Entonces, ¿qué harían ustedes acá? Digamos, lo que están acostumbrados es como comenzar a cancelar términos, ¿cierto? Pero hagamos eso con un poquito de cuidado. Por ejemplo, acá, si el término de la izquierda lo factorizamos, nos queda así, XY multiplicado por X menos Y. Y si el de la derecha lo factorizamos, nos queda XY multiplicado por Y menos X. Listo.
Entonces acá lo que suelen hacer muchos estudiantes es comenzar a cancelar. Ah, bueno, pam, pam, cancelamos acá y acá. Pues usando este siguiente criterio, si A por B es igual a A por C, entonces podemos cancelar la A, entonces B es igual a C, ¿cierto? Pero este criterio solo aplica si A es diferente de 0, ¿cierto? Si A es igual a 0, esto no es cierto. Por ejemplo, podríamos tener B igual a 40, C igual a 10, y A igual a 0, y esa igualdad se cumple, 0 igual a 0, sin que B y C sean iguales. Entonces acá hay que tener mucho cuidado. Cuando cancelemos acá, utilizando esta propiedad, tenemos que tener cuidado que X y Y sean diferentes de 0. Bien. Entonces, descartemos ese caso primero. Descartemos el caso X igual a 0, Y igual a 0. Es decir, acá de antemano podemos ver que cuando X es igual a 0, esta igualdad se cumple. Entonces, X trebolito Y es igual a Y trebolito X. Entonces, eso es una primera solución a esta ecuación. X igual a Y. Todos los XY tales que X es igual a Y, este conjunto, lo voy a poner en esta notación, eso hace parte de la solución. Los XY tales que X trebolito Y es igual a Y trebolito X, esos son algunos de los que estamos buscando. Listo. También cuando Y es igual a 0. Cuando Y es igual a 0, este es igual a este, porque a la izquierda da 0, a la derecha da 0. Entonces, esa es otra de las soluciones. Otro de los conjuntos solución. X, Y, tales que Y es igual a 0. Bien. Y ahora, si no es el caso que X es igual a 0 o Y igual a 0, entonces ahí sí podemos comenzar a cancelar. Porque esos dos casos ya los trabajamos. X igual a 0. Disculpa, buena. ¿Aló? Hola, buena. No sé si tendrán un error en el último término. Es menos XY a la 2. Sería menos YX a la 2. Acá, y al cuadrado X menos YX al cuadrado. Exacto, tienes toda la razón. Menos YX al cuadrado. Sí, exacto. Exacto, entonces al factorizar nos queda XY como factor común y Y menos X. Ok, ahí ya está bien. Y acá sí está bien la factorización. Hay error acá, la factorización ya quedó bien. Entonces, ese último, si asumimos que X es diferente de 0 y Y es diferente de 0, que lo podemos asumir porque ya esos dos casos ya los cubrimos, podemos cancelar acá. Listo. Y nos queda esta ecuación, X menos Y igual a Y menos X. Que bueno, podemos ir al final, exacto, esta ecuación es equivalente a, digamos, sumando Y a ambos lados y sumando X a ambos lados, o como quieran, pasando a izquierda a derecha la Y, a izquierda las X, nos va a quedar esencialmente 2Y es igual a 2X, o lo mismo, X igual a Y. Esto es equivalente a X igual a Y. ¿Okay? De esto es totalmente equivalente a X igual a Y, pues ya con el álgebra pues que ustedes sepan. Entonces, esta es la otra solución, o el otro conjunto solución. Los XYs tales que Y es igual a X. Bien. Este primer paso que hicimos hasta acá es el álgebra. Listo. En los problemas de competencia matemática les gusta el álgebra. Álgebra, teoría de números, combinatoria, geometría. Eso es lo básico en toda competencia matemática. Ya lo que sigue es digamos, interpretar esas soluciones, que acá no sé dibujar una recta. Bueno, esta recta me va a quedar muy chueca. Digamos, este conjunto de soluciones, ver qué objetos geométricos son. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? Entonces son... No, es súper difícil dibujar acá una recta vertical en esta tableta. Vamos a ver si puedo tocar check. Listo. Entonces, supongamos que está el eje Y, el eje X, y entonces este primer conjunto de soluciones en realidad todos los XY tales que X es igual a 0, pues si tienen ese concepto, es esta misma recta de acá. Todos los XY tales que Y es igual a 0, es esta recta de acá.
y todos los xy tales que y es igual a x es esta recta de acá. Listo. Entonces la respuesta es que el conjunto solución son 3 líneas. 3 líneas no paralelas, que esa era una de las opciones que teníamos ahí. O bueno, era la opción E, que 3 líneas. Listo. Igual, acá en esta competencia, la MC10, se parece mucho más a la primera y segunda ronda de la Olimpiada UDA, en las que, bueno, hay álgebra, pero nos preguntaron un poquito de conceptos que sí conocemos en 10º y 11, que es ecuaciones de rectas. Ahora, en competencias matemáticas más generales, prefieren evitar esta última cosa, pues no, con conceptos muy específicos no. Nos quedamos en teoría de números, geometría, álgebra y combinatoria. Bien. Entonces avancemos un poquito más en dificultad. Vamos ahora, hagamos un problema que sea de... bueno, yo les comparto pantalla acá. Listo. Bueno, acá simplemente vamos a mirar esto. Vamos a ver. Más abajo. Listo. Vamos a hacer el último problema de la AMC 12. Listo. Un poquito más de nivel de dificultad. Bien. Entonces nos están diciendo acá, la secuencia, tenemos una secuencia de números. Exacto. A sub 0, A sub 1, A sub 2, etc. Que satisface estas condiciones. El primer término es 1. Pues el término 0. Comenzaron la indexación desde 0. Exacto. El término 0 es 1. El término es 1, raíz 19 de 2. Y nos están diciendo que se cumple esta propiedad. El término enésimo es el término anterior multiplicado por el término anterior del anterior al cuadrado. Y nos están preguntando si en algún momento esta secuencia es un número, digamos, si en algún momento esta secuencia nos da un número entero. Porque fíjense, el primer número no es entero. Exacto. Small is positive integer. El primero no es entero, pues el sub 0 sí, pero ese no se incluye entre los positive integers. Listo. Entonces, si el primero, si el segundo, si el tercero, el cuarto, etc. Listo. Entonces, este es un problema que vamos a comenzar a resolver utilizando no el método deductivo, sino el método inductivo. Exacto. Los dos problemas anteriores que hicimos, utilizamos, ¿cómo lo resolvimos? Simplemente usando un poquito de algoritmia, ¿cierto? Un poquito de algoritmia, no tuvimos que pensar mucho. Ahora vamos a pensar un poco, pero vamos a usar lo que se llama el método inductivo, es decir, vamos a estudiar un poquito esa secuencia y conjeturar qué propiedades cumple. Bien. Después de ese problema, entonces vamos a hacer un problema que sí vamos a usar algo más deductivo, que va a ser similar a los problemas abiertos que se van a encontrar mañana. Bien, entonces les comparto acá otra vez la pantalla. Bien. Listo. Entonces, básicamente, vamos a estudiar esa secuencia. Me están diciendo, el término sub 0 es 1. Mira, yo cambio de tinta para que no nos... Listo. El término 1 es raíz 19 de 2. Listo. Voy a emplear esta notación, 2 a la 1 sobre 19. Que es menos... Es lo mismo, solo que esta notación es menos escandalosa para que escribir menos. Listo. Y nos están diciendo esto, que el término enésimo es el anterior multiplicado por el anterior del anterior al cuadrado. Y parte del ejercicio es saber interpretar esto. Entonces, vamos a ir viendo quién tiene que ser el segundo término, el tercero, etc. Exacto. Entonces, el segundo término, ¿quién es? El término anterior multiplicado por el anterior del anterior, que es 1 al cuadrado. Entonces, a sub 2 vuelve a ser 2 a raíz 19 de 2. El término 3, ¿quién es? El término 3, entonces es
el anterior, 2 a la 1 sobre 19, multiplicado por el anterior del anterior al cuadrado, 2 a la 1 sobre 19, y esto al cuadrado. Recuerden, cuando esto al cuadrado, entonces acá es súper útil esto, utilizar esto, que cierto número elevado a la a, si lo elevamos a la b, entonces las potencias se multiplican, ¿cierto? Pero acá lo útil es que incluso si la potencia es una fracción que correspondería a las raíces enésimas. Bien, entonces cuando esto lo elevamos al cuadrado, entonces va a quedar acá un 2, porque va a quedar un 19avo multiplicado por 2. Entonces podemos irnos a sub 4. A sub 4 entonces es el término anterior, este de acá, 1 sobre 19, multiplicado por, pues todo este es el término anterior. Y lo vamos a multiplicar por el término anterior del anterior, que es este de acá, elevado a la 2. Entonces nos queda 2 a la, otra vez 2 sobre 19, porque sería 2 a la 19 elevado a la 2, quedaría esto. Listo. Entonces, incluso voy a simplificar un poco esto. Esto es, la base es la misma, las potencias son diferentes y estamos multiplicando, entonces los exponentes se suman. Acá queda 2 a la 3 sobre 19. O acá esto es 2 a la 5 sobre 19. Listo. Bien. Entonces, así podemos continuar. Exacto, vamos con a sub 5, hasta que veamos un patrón, ¿cierto? Eso es lo que llamaríamos el método inductivo. 2 a la 5 sobre 19. A sub 5 es entonces el anterior multiplicado por el anterior del anterior al cuadrado. Este al cuadrado es 2 a la 6 sobre 19. Es decir, 2 a la 11 sobre 19. Entonces acá estamos viendo 1, 1, 3, 5, 11. Apenas vean un patrón, me dicen por el chat. Vamos con a sub 6. A sub 6 es 2 a la 11 sobre 19 multiplicado por 2 a la, entonces el anterior del anterior, que es este, 10 sobre 19. Entonces 2 a la 21 sobre 19. Exacto, tocaría hacerlo hasta que la suma de los exponentes sea 1, pues como está diciendo Andrés, o hasta que la suma de los exponentes, sea 2, exacto, también. Listo, hasta que la suma de los exponentes dé un entero, ¿cierto? Bien, porque 2 elevado a algo que no sea un entero no nos va a dar un entero, ¿cierto? Nunca. Bien, entonces tocaría, una posibilidad es hacerlo hasta que nos dé un entero, pero entonces les toca hacer a sub 7, a sub 8, a sub 9, ahí se pueden quedar unos 20 minutos, una media hora, ¿cierto? Entonces acá ya detectamos algún patrón. Tenemos 1, 3, 5, 11, 21. Incluso ayudémonos un poquito ahora del método deductivo. Digamos, acá ya podemos lanzar una pequeña hipótesis antes de ver el patrón. Por ejemplo, vemos esto. Vemos que el término a sub n es algo de este estilo, es una potencia de 2, ¿cierto? Una potencia de 2 de esta forma. Entonces voy a llamar gamma sub n, bueno, o r sub n voy a poner acá, dividido 19. Eso es lo primero que podemos deducir acá. El término enésimo siempre tiene esta forma. Y algo más que podemos deducir es esto, que R sub n es el del anterior más 2 veces el anterior del anterior. Pues es precisamente lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque a sub n, ya sabemos que es de esta forma, o sea, la gamma n, Rn sobre 19, pues por definición es 2 a el anterior, que debería ser este, multiplicado por el anterior del anterior, que debería ser este, elevado al cuadrado, entonces 2 veces. Entonces cuando sumemos estos dos nos da 2 a la gamma n menos 1, Rn menos 1 más 2 Rn menos 2
sobre 19. Listo. Entonces, esto que estoy haciendo acá es lo que se llamaría el método deductivo. Y acá estamos lanzando una hipótesis, vea, esto se cumple, y esto se cumple, y acá la estamos probando. Esencialmente, en los problemas abiertos hay que hacer la prueba. En los problemas que no son abiertos, porque son de selección múltiple, tienes que poner la respuesta correcta. Listo. Entonces acá estamos lanzándole una hipótesis, que a n es de esa forma, con esto satisfaciendo esto, y acá la estamos probando. Listo. Bien. Entonces, ese sería el método deductivo. En los problemas abiertos tienen que hacer todo esto, la prueba también, la justificación. Pero de todos modos, esta hipótesis, esta tesis nos sirve para simplemente adivinar cuál va a ser la respuesta, que sería el método inductivo, o para hacer más fácil todo el cómputo, porque vea, ya sabemos, solo tenemos que computar esto hasta que esta cosa, o sobre esto es más fácil ver un patrón, sobre esto de acá. Exacto. Rn es el anterior más 2 veces el anterior del anterior. Sería más fácil ver un patrón, ¿cierto? Por ejemplo, que sería lo que comenzamos acá. Comenzamos con 1, luego con 1, bueno, 3, y a propósito esto sí está bien, así 3, ¿cierto? Este más 2 veces este. Luego 5, porque 5 es 3 más 2 veces 1. Luego 11, que es 5 más 2 veces 3. 21, que es, bueno, y así sucesivamente. Bien. 21, que es 11 más 2 veces 5. Entonces, ¿qué patrón? Podemos lanzar otra hipótesis ahí para no tener que computar todos estos. Voy a ponerlo acá. Rn, entonces era solo el exponente igual a Rn menos 1 más 2 veces Rn. Y comenzábamos, digamos, con R1 creo que era igual a 1, R2 igual a... Yo recuerdo, R1 igual a 1, R2 igual a 1 también. Y ahí seguíamos. Entonces, R3 iba a ser igual a... ¿A qué? A N-1 más 2 veces Rn. R3 iba a ser igual a 2, a 3, R4 igual a... y así sucesivamente. Bueno, entonces... En realidad, esta ecuación de recurrencia, si ustedes han tenido un poquito de experiencia con problemas matemáticos, se dan cuenta que no es en realidad tan sencilla de resolver. O no es tan sencillo uno como que adivinar cuál va a ser el patrón. ¿Por qué? Porque hay una ecuación muy parecida a esta, que es esta. Esto es Rn-2, perdón. Esta de acá, que se llama la sucesión de Fibonacci. Y no es nada sencilla la fórmula general de esta ecuación. ¿Cierto? Esto comienza con 1, 1, 2, 3, 5, etcétera, y no es nada sencilla la fórmula general de esta. Y esta es muy parecida a esta, lo que cambia es que acá tenemos un 2. Entonces podríamos esperar que esta también puede ser un poco complicada. Bien. Entonces acá, una primera forma de resolver el problema que nos están pidiendo fácilmente puede ser simplemente, exacto, de manera exhaustiva, solo que ya tenemos como un algoritmo para más fácil hacer la cuenta. Digamos, R1, en vez de trabajar con 2 a la no sé qué sobre no sé qué, trabajamos con los R's, con esos exponentes. Y comenzamos pues a hacer el cómputo. Digamos, R1 es 1, R2 es 1, R3 es 3, R4 es 5, ¿cierto? R5 es 5 más 6, 11. R6 es 11 más 10, 21. R7, el exponente no está en el patrón del doble del anterior menos 1. Listo. R7 es 21 y acá el 21 más 22, 43, etcétera. Listo. R8, 21 más 22, perdón, 43. R8 es 43 más 42, 55, y así sucesivamente. Exacto. Necesitamos continuar esto hasta que tengamos un múltiplo de 19, ¿cierto? Hasta que este R dividido 19 nos dé un entero. ¿Listo? Bien.
Pero acá, digamos, ustedes podrían continuar R8, R9, R10, etcétera, y así resolverlo. Pero entre las opciones que nos dan ahí están es 17, 18, 19, 20, 21. Entonces ya sabemos que tenemos que continuar esto hasta que lleguemos por lo menos a 17. Y este número está creciendo a tasa muy grande, ¿cierto? R8, R9, etcétera. Entonces 56 más 86, entonces ya 141, y esto comienza a crecer, ¿cierto? Entonces nos queda un poco difícil hasta verificar si esto es un múltiplo de 19. Bien. Entonces, de todos modos, bien, eso nos sirve, pero vamos a avanzar un poco más. Listo. De todos modos, acá lo siguiente es que, bueno, volvamos de nuevo al problema. Entonces, ¿cómo era el problema? A sub 0 igual a 1, a sub 1 igual a 2, a la 1 sobre 19. Nos daban esto, que a sub n era igual a esto. Entonces comenzamos a ver quiénes eran los A's, entonces nos van dando esta forma. Bien. Ahí podemos continuar, entonces seguimos y seguimos y seguimos hasta que nos dé un entero, pero en cierto punto vamos a ver que eso está como complicado. Listo. Entonces, por una parte, esta fue la hipótesis que lanzamos, que a sub n siempre es de esa forma, donde se satisface esto. Bien. Incluso acá lo probamos. Este tipo de pruebas es necesaria pues cuando estemos haciendo problemas abiertos. Bien. Y eso nos da como un mejor algoritmo. Nos dice, vea, entonces el término, o podemos reducir el problema. Digamos, podemos plantear el problema de otra manera. Podemos decir, vea, entonces vamos a hallar el primer Rn tal que acá en el exponente nos dé un entero, ¿cierto? Ese es Rn, ¿cierto? El primer Rn tal que esto nos dé un entero. Bien. Y entonces comenzamos a calcular los RNs. Pero otra vez nos damos cuenta que esos RNs comienzan a crecer y va a ser muy complicado. Pero entonces ya la pregunta del problema es esta. Hallar el primer n tal que Rn es un múltiplo de 19. Bien. Entonces es otra pregunta que nada que ver con el problema original, pero esa es la pregunta que tenemos que resolver. Entonces eso es lo que usualmente hacemos en matemáticas. Un problema, volverlo otro problema más simple. Listo. Entonces lo que tenemos es que hallar n tal que Rn divida 19, sea múltiplo de 19. Listo. Entonces acá vamos a comenzar a usar lo que de pronto los que asistieron vieron conmigo la vez pasada, o que muchos deben conocer, que es modularidad. Listo. Entonces sobre los Rn sabemos esto. Entonces voy a volver a colocar esto acá. R1 igual a 1, R2 igual a 1, y Rn es Rn menos 1, el anterior, más 2 veces el anterior del anterior. Pero el problema nuestro es hallar el n, el problema no es computar los Rns, el problema es hallar n tal que Rn sea múltiplo de 19. Entonces, equivalentemente, eso quiere decir hallar un n tal que Rn sea igual a 0 módulo 19. Listo. Recuerden, ¿esto qué significa? Dos números son iguales, módulo otro, módulo A, esto es un 19 para que... Dos números son iguales, módulo A, si el residuo al dividir los dos números por A es el mismo. Y lo interesante de modularidad es que modularidad se comporta bien con sumas, con productos, con potencias, tiene un montón de propiedades interesantes. Por eso modularidad es la herramienta favorita, pues en teoría de números. Listo, entonces eso es un 19. Voy a obviar acá, ya sabemos que esto es módulo 19 porque está difícil escribir el 19 acá. Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Entonces todas estas igualdades las vamos a hacer ahora, vamos a construir esta recurrencia, a computarla, pero módulo 19, porque así va a ser más fácil. Entonces voy a comenzar acá, R1 es 1, R2 es 1, módulo 19. R3, módulo 19, entonces es... R3 era 3, módulo 19, lo mismo que 3. R4, módulo 19, entonces es 3 más 2 veces 1, 5, módulo 19, lo mismo que 5 es R5, módulo 19, entonces 5 más 6, 11, pues nada que hacer. R6, módulo 19, R6, módulo 19, entonces 11 más 10, 21, módulo 19 da 2. 21, el residuo cuando lo divido por 19 da 2. Bien, entonces más fácil, en vez de trabajar con 21, trabajo con 2. R7, entonces
esta igualdad, módulo 19, es también la misma recurrencia, porque el módulo se comporta bien consumo de producto. Entonces, R9, módulo 19 es lo mismo que n-1 módulo 19 más 2 veces R-2 módulo 19. Entonces, todo esto lo vamos a trabajar módulo 19. Entonces, sería 2 más 2 veces 11 módulo 19. Esa cosa es 24. Módulo 19 da 5. Listo. Luego sigue R8. Es 5 más 4, módulo 19 es 9. R9. Eso módulo 19 da... R9 módulo 19... bueno, perdón, R9 entonces da 9 más 5, más 10, 19, módulo 19 ya da 0. Entonces, eso sí está bien, porque no nos coincidiría con ninguna de las soluciones. Voy a chequear acá. 3, 5, 11, 11 más 10, 21, que es 2. 2 más 22, 24, que es 5. 5 más 4, 9. 9 más 10, 19, que es 0, ¿no? Entonces me parece que esto sí está bien. R9 es la respuesta, en realidad. Ya está. Un segundo. O cometimos un error. Cometí un error yo acá. Si alguien me ve un error, me dice. Listo. R9 es 0, eso sí está bien. 2. Vuelvo a chequear. 3. 5, y esto coincide con lo que teníamos acá. Incluso R9, 141, sí es divisible por ejemplo acá. 11, 21, 43. Cuando lo teníamos con números solitos, sin módulos, 43 más 42. Ah, sí, acá estaba mal la suma, ¿cierto? 43 más 42 da 85, esto es un 8. Y 85 más 86 da 171. Y 171 es divisible por 19. Sí, efectivamente sí, da 9. Entonces en realidad la respuesta es... Sí, está Creo bien, que es 190 menos 19. Exactamente, 190 menos 19. Ah, no, entonces está bien. Incluso exhaustivamente no necesitamos ir más allá, a hacer modularidad. Ya haciendo cómputos estaba bien. Pues si hacíamos cómputos, bien. Ah, bueno, acá 171 divisible por 19, bien. Hay que darse cuenta. Si lo hacemos módulo 19, bien, hasta más fácil. Pero tenemos que manejar bien la herramienta de modularidad. Listo, entonces la respuesta es, cuando llegamos a sub 9, ya nos queda 2 a la 171 dividido 19, que es 2 a la 9, que es un entero. Y es el primer entero de la secuencia. Bien, listo. Entonces es un problema de un nivel un poquito más avanzado. Bien. Pero que también se consideraría, bueno, no es un problema, es un problema más o menos elemental. Listo, entonces vamos un poquito más allá. Vamos a les comparto pantalla para que vean el vínculo. Listo. Vamos a algo que se llama el usa JMO. Digamos, ¿dónde está? Venga. Hacia acá. Esta es la Olimpiada Junior de Matemática Gringa. Entonces, estos ya son problemas abiertos. Y el nivel es significativamente mayor. Pero aún hay un nivel que es todavía mayor que este, que es la IMO, ¿cierto? Que muchos de ustedes deben conocer, pues la Olimpiada Internacional de Matemáticas para estudiantes pues, de bachillerato, aunque participan estudiantes desde quinto de primaria. Bien, entonces ya es un nivel mayor, ya son problemas abiertos. Entonces vamos acá a comenzar a hacer unos de esos problemas. Si no alcanzamos a hacerlo, ustedes ya lo terminan en su casa.
Entonces, vamos a ver este. Problema acá de teoría de números. Encuentre, obviamente comprueba, el entero más chiquito, tal que si 2016 elementos son removidos de este conjunto, todavía se pueden encontrar 2016 números diferentes entre los que sobren con suma n. Lo primero acá es entender muy bien cuál es el problema. Digamos, tenemos que encontrar, básicamente tenemos que 2016 elementos diferentes, tales que los que sobren tengan suma n. Bien. Bien. Vamos simplemente con el enunciado este, pero de pronto escogemos otro menos complejo. Tenemos que encontrar, tenemos que básicamente encontrar, por ejemplo, este problema no lo pudieron haber planteado así. Si este n de acá es 10.000, si tenemos esta secuencia 1, 2 hasta 10.000, ¿será que si alguien remueve 2016 elementos de este conjunto, todavía podemos encontrar otros 2016 elementos diferentes de este conjunto tal que su suma sea n? ¿Cierto? Está hasta complicada la referencia. Listo. Entonces lo que tenemos que además es ver si no hacerlo para n igual a 10.000, sino que ver que se puede para n igual a, para todos los n mayor que cierto n fijo, y para un n menor que ese n fijo ya no se puede. Alguien puede escoger 2016 elementos tales que entre los que sobren no nos quede ningún 2016 que sumen n. Listo. Entonces este es el tipo de problemas, digamos, más retadores, problemas abiertos. Bien. Vamos a examinar otro de estos. Incluso estos no son los que tenían preparados acá. Listo. Por ejemplo, miremos este, cuyo enunciado es como un poco más sencillo de... Disculpe, Sí. es que aquí decimos que no se ve la pantalla, no el problema. Ah, ok, no se está viendo, perdón. O sea, Sí. Ah, perdón, yo estaba con el chat. ya, muchas Ahora gracias. sí. Ah, qué pena ahí. Bueno. Listo. Entonces, volvemos acá. Listo. Entonces, la competencia que estamos viendo es la Olimpiada Juvenil. USA JMO. Ese está acá. Entonces, voy a comenzar por acá. Vamos a ver otro problema. Listo. Entonces, los invito pues a que vean este tipo de problemas, digamos. Por ejemplo, acá nos están diciendo esto. Pruebe que existen infinitos pares AB de primos relativos y mayores que 1. Exacto. Y enteros primos relativos mayores que 1, tales que A a la B más B a la A es divisible por A más B. Listo. Listo. O por ejemplo, acá nos están diciendo, considere esta ecuación 3 a la x cubo, etcétera, esta ecuación súper rara, pruebe que existen infinitos pares XY de enteros positivos que satisfacen la ecuación. Entonces, acá, como vimos la vez pasada, una herramienta que podríamos usar es modularidad también. Bien. Y así sucesivamente. Acá tenemos un problema de geometría. Este propuesto por Tito Andrés, que es alguien famoso en Olimpiadas, que hizo 3 medallas de oro en la IMO alguna vez. Acá otro de teoría de números, geometría. Bien. Listo. Entonces, vamos a intentar hacer simplemente intentémoslo. Entonces acá, efectivamente hay que comenzar a lanzar hipótesis, tesis, etc. Tenemos que probar, pues ya nos están diciendo básicamente qué es lo que está pasando. Tenemos que probar que existen infinitos pares AB que satisfacen esto. A a la B más B a la A es divisible por A más B. Listo. Entonces pasemos ahora al cuaderno. Voy a volver a copiar la hipótesis.
Listo. Entonces acá lo que nos están pidiendo es AB más B a la A es divisible por A más B. Divisible por A más B. Listo. Entonces, demostrar que existen infinitos. Entonces, lo primero que uno se plantearía, bueno, planteemos varias estrategias, como que, bueno, la primera pregunta que uno se haría es, por lo menos hallar alguno, o hallar algunos, adivinar algunos pares A y B que satisfagan esto. Y de pronto, adivinando algunos, podemos deducir si hay más. Exacto. ¿Habrá más? Exacto. Y en teoría de números se suele usar mucho la siguiente técnica. Si encontramos a alguien que satisfaga algo, a partir de ese alguien podemos hallar más cosas que satisfagan lo que nos están pidiendo. Sería como una especie de ascenso, ¿cierto? Si existe alguien que satisface, un número que satisface algo, podemos construir a alguien más, pues alguien más grande que satisface también lo que nos están pidiendo. Eso es un método muy común en teoría de números. Bien, entonces comencemos por acá, tratemos de adivinar algunos números que satisfagan esto. Que A a la B más B a la A sea divisible por A más B. Listo. Entonces, algo inicial, bueno, A a la B, y tenemos esta restricción, que A y B son primos relativos, primero que todo. Primos relativos. Bien. Entonces, no sé, pues acá, bueno, y que A y B son mayores que 1. Bien. Entonces acá tal vez lo primero que podríamos tratar de hacer es, no, pues, vea, nos queda más fácil si, vamos a ver si existe alguna pareja A y B que satisfaga esto con A igualados, porque por lo menos particularizamos una de las variables, ¿cierto? Tratemos de adivinar. Bueno, entonces tendríamos que satisfacer esto, que 2 a la B más B al cuadrado sea divisible por B más 2. Listo. Pero eso es un poco complejo, pues, y que sea particular, pues, para el A igual a 2, sí, está un poco complicado acá, ¿cierto? ¿Qué se nos ocurrirá acá? Que 2 a la B más B a la 2 sea divisible por B más 2. Digamos, tendremos que comenzar a adivinar, pues, cómo son los múltiplos de 2 más B, para que eso nos dé acá, y ver cuál es el B que satisface eso. Digamos, necesitamos un B tal que eso sea igual a 2 a la B más B al cuadrado. Entonces, tal vez nos serviría, no tenemos que hallarlos todos, tenemos que ver por lo menos si hay alguno. Entonces acá nos serviría, bueno, ¿qué tal si K es igual a B? K es igual a B, así nos queda el B al cuadrado. Pero para que nos quede el 2 a la B, entonces que K sea 2 a la B menos 1. Bueno, esa podría ser una alternativa. Digamos, necesitamos entonces un B tal que 2 más B multiplicado por cierto K de 2 a la B más B a la 2. Eso significa que 2 a la B más B a la 2 es divisible por B más 2. Entonces acá necesitaríamos, o nos serviría tal vez que K fuera igual a B y que K sea igual a 2 a la B menos 1 y decimos cuadra todo. Entonces en resumen que B sea igual a 2 a la B menos 1. Y eso se puede, que B sea igual a 2 a la B menos 1. Está complicado, por ejemplo B igual a 1 no satisface eso, o sí. Sí, vea, B igual a 1 lo satisface. Con B a la 1 estaríamos bien, pero B a la 1 nos lo descartaron. Al principio nos dijeron A, B mayor que 1. Otro posible podría ser vea, bueno, B igual a 2, no, ya se nos pasa, ¿cierto? Porque queda 2, no, B igual a 2 está bien, vea, B igual a 2. Entonces así por lo menos adivinamos alguno, vea, con A igual a 2 y B igual a 2 estamos bien, ¿cierto?
Yo abro el chat a ver si alguno de ustedes también tenía ese. Eh, exacto. Marcelo nos dice, eso de despejar la X cuando es algebraico exponencial, ¿cierto? Difícil, complicado, ¿cierto? Por eso estamos empleando este tipo de métodos. Entonces, necesitamos saber algunas de las soluciones. Entonces acá, estamos intentando con A igual a 2, nos queda así la ecuación, y que esto sea divisible por esto significa esto. Y acá como que con K igual a B nos serviría, y con K igual a 2 a la B menos, que K sea igual a B y igual a 2 a la B menos 1 nos serviría, pero para eso necesitamos que B sea igual a 2 a la B menos 1, y con B igual a 2 se cumple eso. Bien, entonces esa es una primera solución. Pueden haber muchas más, porque acá estamos diciendo, vea, si pasara esto, esto sería solución. Entonces solo estamos hallando una posible. Por ejemplo, A igual a 2 y B es igual a 2. A igual a 2 y B igual a 2, acá nos queda A a la 2 más 2 a la 2. Bien, es una primera solución. Ah, pero tampoco nos sirve, porque nos están pidiendo A y B primos relativos. Ah, no, entonces no nos sirvió. Esa primera solución no nos sirvió. Bien, pero por lo menos satisfacimos casi todo, excepto pues el que sean primos relativos. Entonces vamos por ahí. Listo. Entonces, bueno, vamos proponiendo más cosas. Acá nos están pidiendo es esto, en general. Ahí tenemos una idea. Nos están pidiendo es esto, que K multiplicado por A a la B más B a la A, perdón. Que K multiplicado por A a la B, otra vez, por A más B, por A más B, sea igual a A a la B más B a la A. Listo. Que si salga un K tal que K multiplicado por A a la B sea igual a la B más B a la A. Exacto. Para que hallar pares A, B, que sean primos relativos, que sean mayores que 1 y que satisfagan esto. Okay. Bien. Entonces podemos intentar lo mismo. Ah, vea, ¿qué tal si con que K sea de la forma A a la B menos 1? Entonces acá nos quedaría A a la B, y que B sea de la forma, que K sea de esta forma, y que K también sea de esta forma, que sea de la forma B a la A menos 1. Que sea de la forma K a la B a la A menos 1, porque así nos quedaría todo bien. Vea, multiplicamos este por este, nos queda la B, y multiplicamos este por este, nos queda B a la A. Listo. Pero para que esto se cumpla necesitaríamos que A a la B menos 1 más B a la A menos 1 sea igual a B a la A menos 1. Listo. Entonces ese es otro problema. Ese es otro problema matemático, lo que decíamos ahorita. Tenemos un problema original, ¿será que lo podemos reducir a otro? Entonces acá hay otro. Digamos, que sería hallar enteros A, B, primos relativos, tales que, y mayores que 1, tales que A a la B menos 1 sea igual a B a la A menos 1. O equivalentemente, esto nos queda A a la B por B igual a la, pasando este para acá, a la B por, perdón, B a la A B a la A por A. Listo. Pero acá, pues, los que están familiarizados con teoría de números pueden tratar de verificar cuándo se cumple esto, cuándo no, sabiendo con el hecho de que nos piden que A y B son primos relativos. Entonces, por ejemplo, B divide a esta cosa de la izquierda, porque esto es un múltiplo de B. Pero, y bueno, y B divide a esto de la derecha, entonces está bien, ¿cierto? Estamos bien, ¿cierto? B divide a esto de la izquierda, divide a esto de la derecha, pues estamos bien, no hay problema. Bien, pero, digamos de manera algo más detallado, A a la B divide a esto de la izquierda. Entonces A a la B debe dividir a esto de la derecha. Pero A a la B no divide a esto, porque
Exacto. A y B son primos relativos. Quienes están familiarizados con el concepto de primos relativos y un poquito de teoría de números, saben que eso va a pasar. Porque eso es A por A por A por A, eso es B por B por B por B. Si A y B son primos relativos, una potencia de A no puede ir a una potencia de B. Entonces, a la B debe dividir a este. Pero para que a la B divida a A, pues B tiene que ser 1. Entonces, estamos mal. Si esto se cumple, B tiene que ser 1. Y de la misma manera, A tiene que ser 1. Listo. Entonces, esta idea no nos sirvió. Estaba buena, pero no nos sirvió en realidad. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea acá ganadora? Entonces, un segundo, que por acá tenía este preparado. Listo. La idea ganadora acá es lo siguiente. Un segundo. Entonces, otra vez tenemos esto, K por A más B igual a A a la B más B a la A. La idea es seguir adivinando. Seguir adivinando. Vamos a darle una forma a esto de acá a la derecha, de tal manera que esto sea más simple. Que esto sea más simple. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. A lo vamos a expresar de esta manera. A B lo vamos a expresar de esta manera. Exacto. Y efectivamente, digamos, esto se nos vuelve A más a la B más B a la A. Entonces ya se nos vuelve esto. A a la B es lo mismo que A a la X. Perdón. Listo. Eso se nos vuelve esto. X más D. A la X por... Pues a la X más D, ¿cierto? Nada del otro mundo acá, más X menos D a la X menos D. Listo. Nada del otro mundo hasta acá. Listo. Un segundo. Bueno, por el tiempo tenemos que dejar hasta acá. Pero con este cambio de variables de ese estilo, exacto, el problema se nos reduce a otro problema. Bueno, sí, bueno. Qué pena acá que por el tiempo ya no vamos a poder terminar esto. Pero acá vamos a reducir el problema, digamos acá, algebraicamente, esta cantidad de la izquierda. Digamos, acá queda la tarea para ustedes. El paso sería este. Esta cantidad de la izquierda, entonces, van a reducirla algebraicamente. Acá les va a quedar una cantidad mucho más simple en esta cantidad de la derecha. Exacto. Otra cantidad mucho más simple. Y vamos... Por otra parte, esta de la izquierda, ¿cómo nos quedó? Pues también nos quedó sencilla, ¿cierto? Nos quedó 2x. Esta de acá nos quedó 2x. Entonces, esencialmente acá nos va a quedar algo de ese estilo. Nos va a quedar algo de ese estilo. Exacto. Esa es la idea, simplemente acá. 2K por X va a ser igual a lo que les quede acá. Entonces eso lo van a reducir. Una cierta suma de ciertos factores. X a la X, por ejemplo con este X a la X de acá. Entonces hay ciertos factores que van a quedar, ciertos factores que... Bien. Un segundo acá. Bien. Acá a la derecha les van a quedar ciertos factores. Bien, por ejemplo, acá nos va a quedar un X a la menos D por X a la menos D. Listo. Y vamos a tratar de, ahora de hallar no los A's y B's originales, sino que quién tiene que ser X y quién tiene que ser D para que esta igualdad se dé. Okay, bueno.
Acá terminamos muy abruptamente este ejercicio, pero pues como les había dicho, hasta donde lo podamos hacer. Bien. Entonces, repasando acá, tenemos este ejercicio abierto, simplemente acá al principio tratamos de adivinar algunas de las soluciones. Exacto. Tratar de conseguir por lo menos una solución. Exacto. Acá lo intentamos de una manera. Acá lo vamos a intentar con otro, pues ya adelantando como cuál sería como el truco ganador. Primero hacer este cambio de variable y replantear el problema. Y luego finalmente, pues otra vez volver al principio, tratar de ver si hay algún X, para que D, esta igualdad se da, para por lo menos hallar una solución y a partir de esa solución construir otras. Será simplemente la idea, ver estos problemas de una dificultad mucho mayor. Entonces, ¿cuál es la estrategia? De todas formas, en este tipo de problemas tenemos que hacer la demostración. Tal y como por acá hicimos una demostración, pues que no era necesario porque no era un problema abierto, que era la que hicimos acá, ¿cierto? Una vez tengamos una hipótesis, demostrarla. Acá también nuevamente, una vez tengamos una hipótesis, vea, A y B, con esos pares de A y B nos da, demostrar que eso sí funciona. Listo. Entonces, dejamos hasta acá, pues por tiempo no podemos hacer más, pero mucha suerte entonces mañana. Exacto. Bueno, ¿alguna pregunta antes de finalizar? Bueno, entonces, los esperamos mañana todos a las 8 y les recomiendo bastante que vean este recurso que les compartí. Bueno, voy a compartir por acá el link acá en el chat para que hagan problemitas. Listo, entonces recuerden, más que hacer más que saber, tener conceptos, conocimientos, pues saber conceptos muy específicos es resolver problemas. Eso es lo que se espera en este tipo de competencias. Entonces, no traten de ver propiedades del logaritmo, propiedades de eso, propiedades de aquello, sino, si quieren practicar hoy, simplemente hagan problemas así. Y les recomiendo estos problemas abiertos de la Olimpiada Juvenil. Les comparto el link. Bueno, acá está. Listo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué tema trabajaron hoy? Yo me dormí y me acabé de levantar, perdón. Ahorita. Señor, ahorita en esta de la última clase. Yo iba a estar, pero no pude. Listo. No. Conmigo la vez pasada trabajamos en modularidad. Y esta simplemente estamos haciendo como un recorrido a diversas competencias de matemáticas y la diferente dificultad de esos problemas. Entonces acá les mandé un link y en ese link traten de encontrar, hicimos problemas de USAMO, una que se llama USAMO y esta que es USA JMO. Perdón, hicimos problemas de la USAMO, de la AMC y problemas de esta de la USA JMO, que ya sí son problemas abiertos. Listo. Listo. Está bien, bro. Muchas Dale. gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego.